Amigos, muy buenas tardes, que Dios les bendiga este día de viernes 24 de abril de este año 2020. Estamos aquí compartiendo el mensaje de Dios para tu vida, esperando que traiga esa bendición, esa respuesta, ese anhelo de que la palabra transforme tu vida. Por eso estamos llevando este mensaje a ti y a cada uno de tus familiares. Vemos a Dios porque el mensaje caiga en buena tierra y produzca el fruto que espera que cada uno de nosotros demos para la gloria de Él. Así que un saludo de todos aquí en casa para ti que nos estás siguiendo. Y hace unos días yo me preguntaba, ¿cuándo volveremos a estar en la casa, en el edificio? Ahí donde nos reunimos, nos congregamos para alabar y bendecir a Dios. Y ciertamente no hay una respuesta clara todavía. Estamos todavía esperando una buena noticia para que ya pronto volvamos a estar juntos. Pero a pesar de la distancia, también es algo que al menos a mí me ha estado preocupando estos días, es que podemos perder el enfoque de quiénes somos, de lo que Jesús hizo por nosotros, de caer en un relajamiento y a veces poder cometer algún tipo de error en este periodo de cuarentena. ¿Y qué es lo que tú y yo tenemos que atesorar en estos días? ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que apreciarlo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro diario caminar? Bueno, el apóstol Pedro nos habla de algunas cosas que tú y yo tenemos que aprender a valorar, a disfrutar, a vivir para la gloria de Dios. Y en la primera carta del apóstol Pedro, en su capítulo 2, en el versículo 9 y 10 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y hay 5 cosas que yo veo en este versículo, en estos 2 versículos, que quiero compartir, si tú lo permites, esta tarde. 1. Comienza el apóstol Pedro escribiendo una carta a personas que vivían en diferentes, en un solo continente, pero con una misma condición, un mismo carácter, o ponerlo así, a un mismo destinatario. Y eran los cristianos que habían sido extranjeros, que habían sido expatriados de sus ciudades por causa del evangelio. Pero el mensaje era uno, y era que se mantuvieran en fe, que mantuvieran su caminar poniendo la mirada en Jesús. Siendo que a pesar o durante la persecución ellos hayan perdido mucho, o que se han enfrentado muchas pruebas, podían caer en los errores que a veces cometemos, de creer que Dios nos olvida, de creer que Dios se aleja, de creer que Dios nos abandona. Y él escribe aquí estos 2 versículos que a mí me llaman mucho la atención, comenzando con las primeras palabras. Dice: mas vosotros sois. En otras versiones dicen: pero ustedes son. Y en una versión, que es la versión de Dios habla hoy, dice: ustedes son familia de Dios. Quiere decir que tú ya no eres ningún extraño. Tú que has tenido un encuentro con Jesús, tú y yo que aceptamos el evangelio, tú y yo que algún día recibimos ese perdón gratuito, ya no somos extraños al amor, a la gracia, a la misericordia de Dios que día a día Él nos da, a pesar de las situaciones que estemos enfrentando. Tú y yo nunca debemos de olvidarnos que lo que a veces en la vida cristiana enfrentamos es para formar el carácter de Dios en nosotros. Y aquí estos cristianos que estaban enfrentando esas pruebas, Dios les dice: ustedes son familia de Dios. Tú ya no eres ningún extraño. Es aquí el mensaje donde se centra la identidad de cada uno de nosotros. Los que ya fuimos redimidos por Dios, los que ya hemos sido comprados a precio de sangre y que caminamos en el plan de Dios. Nunca debemos olvidar que somos ahora parte de un pueblo especial con las promesas, las bendiciones que Dios da a cada creyente. Por eso Juan, el apóstol Juan,
escribe en su Evangelio, en el capítulo 1, que los suyos no lo recibieron a Jesús, pero todo aquel que lo recibió, todo aquel que ha aceptado la salvación, se convierte en hijo de Dios. Ya tú y yo, por la gracia de Dios, a pesar de que ahorita estamos a la distancia, a pesar de que ahorita estamos tal vez no congregando, sino salimos a lo necesario y regresamos, hemos visto la mano de Dios, y todo es porque Dios es el Padre de cada uno de nosotros. Jesús es el Salvador de cada uno de nosotros, y el Espíritu Santo es el que nos recuerda quiénes somos cuando tú y yo nos mantenemos en esa comunión, en esa constante permanencia en Dios. Tú ya no eres ningún extraño para Dios. Tú ya no eres alguien que Dios como que ve y como que no te conoce. No, Dios de por sí a todos conoce, pero a sus hijos tiene más atención en su clamor, en su necesidad. En esta situación, Dios siempre tiene una atención muy especial. Así que ustedes ya son parte de la familia de Dios, dice en la versión Dios habla hoy. Ustedes ya, tú y yo, pasamos de creación a ser hijos. Y Él extiende los brazos hacia todo aquel que recurre a Él, que se acerca a Él y que le dice que necesita de algún favor, que necesita de alguna bendición especial. Dios es tu Padre. Tú no eres ningún extraño para Dios. Tú eres alguien muy especial, y eso te da una identidad de hijo. De ser la criatura a ser hijo hay un gran paso, y ese es a través de Jesucristo. Cuando tú y yo lo aceptamos, inmediatamente pasamos a una segunda situación que tú y yo no debemos olvidar. Dice el versículo 9, continúa diciendo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hay dos cosas en este punto que llaman la atención. Uno, que tú ya no eres oscuridad, tú ya eres luz. Desde aquel momento que tú y yo hacemos a Jesús, y que tenemos que recordar que todo lo que Jesús hizo y está haciendo es para que Él sea glorificado, es para que Él sea exaltado. No es solamente para nosotros presumir que somos, no, es para que tú y yo anunciemos cómo vivíamos antes a cómo vivimos ahora. Tú y yo somos luz. Es como un foco normal. Un foco normal no va a encender, no va a dar esa luz si no hay un aparato que lo encienda. Y es a través de unos cables donde pasa la energía eléctrica, donde produce la luz. Tú y yo, si nos desconectamos de Dios, nunca vamos a brillar. Y dice la Biblia que Él nos llamó de las tinieblas, del pecado, de la oscuridad, de la soledad, del odio, de tantas cosas, de vicios. Dios nos sacó de ahí, de lo vil y de lo menospreciado, escogió Dios para que tú y yo hoy seamos esa luz que tiene que brillar en este tiempo y en todos los tiempos. La iglesia ha brillado con la luz de Jesucristo, ha brillado y resplandece a pesar de las situaciones difíciles de la vida. La iglesia ha permanecido porque Dios ha dejado la iglesia para vencer. Él venció y nos ha dado la victoria a nosotros. Él venció y nos ha dado el privilegio de ser más que vencedores, de brillar con su luz. En Mateo capítulo 5, en el versículo 14, Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Él es la principal luz. La iglesia, cuando se desconecta de Dios, y ahorita son momentos y tiempos peligrosos para que nos desconectemos de Dios, dejemos la oración, dejemos la palabra, dejemos de estar en comunión con Él, dejemos de estar en la alabanza. Podemos caer en ese error, podemos caer en ese peligro de olvidar un poquito de la esencia, la naturaleza que somos. Somos luz. Y es cierto que a lo mejor tú y yo no podemos reunirnos, pero donde estamos, tú tenemos que seguir brillando con la luz del Evangelio, conectados a Cristo, permaneciendo en Cristo a través de una vida de oración, de palabra, de búsqueda de Él.
Para que el foco prenda necesita un cable, para que tú brilles, necesitas permanecer, y tú y yo necesitamos permanecer conectados a Dios. Necesitamos permanecer unidos a Él. Y el que permanece Él da fruto, fruto que abunda, fruto que permanece y mucho fruto. Aunque ya no nos podemos reunir, no es la esporádica visita a la iglesia que a veces teníamos este tiempo. Yo creo que muchos estamos ya anhelando volver a casa, estamos anhelando no perdernos ningún servicio. A esto nos oyó Dios, a extrañar el santuario, a extrañar estar con los hermanos. Antes, esporádicamente algunos iban, otros dejaban de orar, otros hacían un lado la palabra porque estamos tan ocupados. Pero ahorita es tiempo, es para valorar, y cuando vuelva la actividad normal, si es que queremos verlo así, ya tu oración no tiene que ser la misma, ya tu tiempo de devoción no tiene que ser el mismo, tiene que haber mucho más pasión. Este tiempo tú y yo necesitamos que mantenernos unidos a esa luz que es Jesucristo. En la carta del apóstol Pablo a los filipenses hay algo que nos invita a esto, y es que tú y yo tenemos, y dice la Biblia de esta manera, dice que tú y yo tenemos que brillar, resplandecer como luminares en el mundo. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo. Y dice, asidos de la palabra de vida. Para que tú y yo vivamos, tenemos que estar unidos a la palabra. Tenemos que permanecer en la palabra. Tenemos que caminar constantemente conforme a la palabra. No podemos en estos tiempos alejarnos de Dios. Necesitamos seguir unidos a Él. Para que no olvidemos nuestra esencia. No olvidemos lo que somos. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar tiene que ser totalmente diferente a la del mundo. Sí habrá tal vez un trasfondo de nuestra cultura, pero no pertenecemos ya a esa cultura. Pertenecemos al reino de Dios, y en el reino de Dios hay luz. Y tú y yo somos portadores de esa gloria, tú y yo somos portadores de ese mensaje que hace brillar nuestras vidas. Tú y yo estábamos perdidos, y cuando llegó el Evangelio en nuestras vidas, la luz de la paz, de la gloria de Dios resplandeció en nuestros corazones. Y ahora, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, tú y yo somos hijos y somos llamados a brillar en este mundo que está necesitado de ese mensaje que transforma vidas. Regresando a la carta de Pedro, a la primera de Pedro, en el capítulo 2, dice en el versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora, y esos peros, cuando la Biblia habla de un pero, haz algo maravilloso, porque antes éramos hijos de ira, éramos extranjeros, éramos esclavos, pero ahora en Cristo somos más que vencedores. Ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Ahora en Cristo somos pueblo de Dios. Por lo tanto, ya no somos esclavos del pecado. Ahora somos hijos de Dios. Ahora somos libres. Ahora somos gente que puede disfrutar la vida, no como antes. Antes nos disfrutábamos la vida, estábamos sumergidos en tanto dolor, y Cristo vino a nuestra vida y Él nos rescató del lodo cenagoso, nos levantó, nos ha puesto sobre piedra. Hoy tenemos la libertad de poder caminar una vida conforme al plan de Dios. En el momento que tú y yo aceptamos el Evangelio, ahí comienza la verdadera libertad. Jesús dijo, si permanece en mis palabras, ustedes son mis discípulos. Y conoceréis la verdad, añade en otro pasaje, y la verdad os hará libres. Esa libertad que antes tú y yo no teníamos, hoy la podemos disfrutar en todo tiempo. Por lo que Él hizo, no por lo que nosotros hicimos. Tú y yo no hemos hecho nada.
No es nuestra linda cara la que nos ha hecho libres. Ha sido la gracia de Dios, el amor de Dios, por el cual hoy vivimos una verdadera libertad en Cristo. Ahora, aquí hay algo bien importante. Dice Pablo en la carta a los Efesios, bueno, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Yo no sé qué yugo tenías antes de conocer a Cristo, pero ya estando en Cristo, no te vuelvas a ser esclavo de aquello a lo cual Cristo te hizo libre. Tú ya no podemos caminar otra vez con envidias, con iras, con impaciencia. Tú ya no podemos vivir hablando cosas que antes nos ataban, maldiciones. Cristo cuando vino y rompió se rasga ese velo por sus palabras en la cruz. Cuando vino Dios a nuestro corazón, rompió un yugo que nos tenía atado, nos tenía sumergidos en dolor, en desesperación, pero cuando vino la salvación, nos hizo libres. Y dice Pablo y nos enseña, mantente firme en la libertad. O sea, no vuelvas a las cosas viejas, no vuelvas a hablar como antes, no vuelvas a pensar como antes, no vuelvas a vivir como vivías antes de eso. Ahora es libre, ahora es pueblo. Recordando a Israel en su tiempo de Egipto, Dios los sacó con mano poderosa, pero ellos quisieron volver a las cosas antiguas, quisieron volver a ese estilo de vida de esclavitud y por 400 años no pudieron llegar a la tierra prometida. Una generación completa se perdió porque su corazón y en su mente seguían deseando vivir esclavos. Por eso Pablo dice, mantente firme en esa libertad. Mantente en esa libertad, conociendo a Dios. Jesús dijo, y lo vuelvo a decir, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Tú y yo no podemos dejar la palabra de Dios a un lado, porque es la que nos libra, es la semilla que penetra en nuestro corazón, cambia nuestra forma de pensar y ya no vivimos nosotros, ahora Cristo vive en nosotros y Cristo nos llamó a vivir en libertad. Esa libertad no quiere decir que se convierta en libertinaje. No quiere decir que entonces voy a vivir como yo quiero vivir el Evangelio. Hay mucha gente que quiere vivir el Evangelio como mejor le parece y no conforme a la Escritura. No conforme a la dirección de un pastor. No conforme a la dirección de un consejero. Por eso caemos en libertinaje o se cae en libertinaje. Pablo dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Un poquito de cosas del pasado echa a perder una vida cristiana. Por eso, si Cristo te ha hecho libre de rencores, de envidia, de celos, de mal genio, de yo que sé que te ha hecho Dios libre, sobre todo del pecado, no vuelvas a vivir en pecado, no vuelvas a caer en eso. Recuerda lo que Jesús le dijo a aquella mujer que fue encontrada en el acto, que le llaman a esa mujer que le encontraron en el acto de adulterio. Vete, porque Él no condena. Jesús nos condena, Jesús perdona, pero también le dijo, no peques más. No podemos volver a las tradiciones y rudimientos del mundo cuando ya tenemos la libertad, cuando ya Dios nos llamó a ser, ya no somos esclavos del pecado. No volvamos a las cosas antiguas. Aún en este mundo hay cosas que aparentemente son buenas, pero estas cosas van a pasar. La vanidad de los ojos. Por eso David decía que en nuestros ojos, si nosotros ha habido un camino de vanidad, que Él nos escudriñe, que sea Dios que vea nuestro corazón, cómo estamos caminando, cómo estamos viviendo cada día con nuestra familia. Ayer viendo un programa, ya en la noche, un noticiero en Florida, el nivel, y ya lo había mencionado de China, pero el nivel de divorcios, de quejas, de violencia familiar ha crecido tanto. Y tristemente muchos de nuestros hermanos
siguen enfrentando esas cosas porque no se han mantenido firmes en la libertad. Quieren parte del Evangelio, pero no quieren todo el Evangelio. Y el Evangelio nos lleva a rendirnos a Él para vivir una verdadera libertad que solamente en Cristo la hemos podido encontrar. Otra cosa que tú y yo no debemos olvidar, regresando ahí a donde estábamos, a la primera de Pedro, el capítulo 12, el versículo número 10, si es el 10 me parece, perdón, el versículo número 9, dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis. Cuando tú y yo aceptamos el Evangelio, tú y yo nos convertimos en portavoces del mensaje de salvación. Y es triste que muchas veces tú y yo no compartimos el mensaje. Escúchame bien, no son filosofías, no son formas de pensar, no son solamente creencias humanas. No es humanismo lo que predicamos. Tenemos que predicar el mensaje de salvación. Tenemos que predicar en contra del pecado, en contra de los actos de violencia. Tenemos que predicar del perdón, tenemos que predicar también del amor de Dios, pero también del juicio de Dios. Porque a muchos no les gusta hablar del juicio, pero hay un juicio que viene. A muchos no les gusta saber que hay un Dios airado, pero la Biblia narra que hay un Dios airado y está airado en contra del pecado. Y la gente no se salva por ser simpatizante, sino por arrepentimiento. Y ese es el mensaje que tenemos que llevar a donde vayamos. Y tú me dirás, ¿y cómo lo hago ahorita? ¿Cómo lo hago ahorita que estoy encerrado? Pues ocupa la red social. No son tanto los memes que llevan el mensaje de salvación, es predicar el evangelio a tus amistades. Si estás en casa, reúnelos y háblales del amor de Cristo, del perdón de Cristo, pero también de las consecuencias del pecado. Y la paga del pecado es muerte. Es el mensaje que Jesús habló y es el mensaje que nos encargó a nosotros. Puedes ocupar la red social, puedes enviar ese video, puedes enviar otro video que hable de la salvación que hay en Cristo. Si Dios sana, si Dios restaura familias, si Dios restaura economías, si Dios cambia el carácter, pero Dios sobre todas las cosas trae salvación y el mensaje de la cruz tiene que seguir siendo predicado en todo lugar. Ocupa tu red social para enviar un mensaje de salvación a aquel amigo que está perdido, que está necesitado de esperanza. Es el mensaje para que anuncie las virtudes de aquel. Tú y yo no hemos hecho nada, todo lo ha hecho Él y lo ha hecho para su gloria. Lo ha hecho para que Él sea glorificado, Él sea alabado, reconocido. Delante de Él las naciones se van a postrar y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Mientras tú y yo estamos aquí, nuestro trabajo, nuestra labor, nuestra gran comisión es predicar el Evangelio a todo el mundo. Si tú recuerdas el pasaje de Marcos capítulo 5, se menciona al único hombre que Jesús no le permitió seguirlo. Fue aquel endemoniado gadareno. Cuando ya este hombre recibió el perdón, recibió la salvación, la libertad, empezó a brillar a los pies de Jesús, este hombre quería seguirlo y Jesús le dijo algo: no vengas conmigo. Digo, lo voy a parafrasear. Ve a tu casa, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes obras, cuán grandes cosas, cuántas maravillas ha hecho Dios contigo. Tú y yo somos testimonio del amor, del poder de Dios y la gente necesita conocerlo. Hay gente que se va a resistir, pero te escuchen o no te escuchen, tú predica el Evangelio. A tiempo y fuera de tiempo, predica el Evangelio. Este es nuestro llamado, iglesia. Ahorita tal vez no podemos salir a evangelizar calle por calle, pero sí puedes comenzar en casa, sí puedes ocupar, si es que tienes estos medios de enviar un mensaje de salvación, de reconciliar a Dios con la humanidad, es a través de predicar el Evangelio, de darlo a conocer a la gente que lo necesita. Y para ir terminando, dice el versículo 10, que en otro tiempo tú y yo no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. Que en un tiempo anterior tú y yo no habíamos alcanzado misericordia, pero hoy hemos alcanzado misericordia. Hoy estamos vivos. Si tú estás viendo este mensaje, es por la gracia y el amor de Dios. Y eso te convierte en un adorador.
¿Qué es lo que Dios está buscando en estos tiempos? Verdaderos adoradores. Gente que en todo tiempo, como dice el Salmo, ¿verdad? Que es el 34, dice en todo tiempo, tu alabanza en mis labios. En todo tiempo David tenía un corazón de adorador. En todo tiempo David tenía el anhelo de glorificar a Dios porque había visto su misericordia. Y tú y yo que día a día vemos en estos tiempos y durante lo que has pasado años atrás o meses atrás, hemos visto el favor de Dios. Tú y yo no podemos cerrar nuestros labios de gratitud, de cantarle a Él un cántico nuevo, de poner una alabanza en casa y darle la gloria a Él. Dice el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y si tú vas por el libro de los Salmos, te vas a encontrar varios salmos que te hablan de la alabanza. El más conocido tal vez para muchos en cuestión de alabanza puede ser el Salmo 100. Dice, cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Termina el Salmo diciendo, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Tú y yo no podemos parar de cantar y de bendecir a Dios sin importar las circunstancias. Él busca un verdadero adorador, que en las buenas dé gloria a Dios y en las malas, en los momentos difíciles, diga, Dios, tú eres mi roca, mi fortaleza, y nada me va a quitar el gozo de cantarte a ti. Ahorita no podemos danzar. Yo espero cuando nos vemos en casa, aquellos que nunca danzan, se suelten un poquito. Tú y tal no podemos vernos en el templo levantando las manos. Y es que a veces, hoy en estos tiempos, yo recuerdo que muchas veces nos cuesta trabajo, les cuesta trabajo levantar manos de gratitud. O estamos en el templo, pero con la mente en otro lugar. Y Dios busca verdaderos adoradores. Por la gracia de Dios estamos vivos. Por la gracia de Dios, y lo digo con respeto, estamos orando por aquellos que están enfermos. Que tú y yo no estamos padeciendo la enfermedad, que estamos bien, pero que aquellos que están en necesidad de una oración, también nuestra oración llegue al trono de Dios y Dios responda con su poder, con su amor. Esperamos ese tiempo de alabar a Dios en el templo, pero en tu casa tú deberías convertirte en un verdadero adorador. Y te decía sin importar las circunstancias, porque David tiene salmos donde él estaba dolido, donde él estaba afligido, pero aún así siempre daba una palabra de reconocer, de exaltar a nuestro Dios, porque dice al final de lo que es la oración del Padre Nuestro, dice, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya la gloria. Eso es alabar a Dios, es reconocer su grandeza, su fidelidad, su provisión, reconocer que ha sido Él hasta hoy en día que nos tiene de pie. Y si alguien nos enseña lo que es adoración es David, pero hay un par de personas aquí en la Biblia, sobre todo en el libro de los Salmos, de los Hechos, que había unos que habían compartido el Evangelio, que habían llevado a libertad a una chica. Mucha gente se les fue encima, fueron golpeados, fueron menospreciados, los llevaron a la cárcel, a la peor celda. Y en esa celda, según lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 25, tú lo puedes leer después, desde el 23, pero voy a tomar del 25, dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y eso es bien importante, que la gente vea que tu corazón no está basado, o la esperanza no está basada en las circunstancias, sino en Dios. Tu corazón cuando descansa en Dios se convierte en un corazón de adoración para Él. Tus labios deben de proclamar no tantas malas noticias, sino alabanza a Dios. Tu corazón y mi corazón debe ser abierto hacia lo que es la adoración a Dios. Que si quieres danzar en casa, que lo hagas. Que si quieres estar solamente levantando más, hazlo. Este es nuestro llamado. Hay 5 cosas que Dios a través de esos versículos de la primera carta de Pedro nos enseñan. 1, que tú eres parte del pueblo de Dios. 2, que tú y yo somos luz en Cristo. 3, que tú y yo ya no somos esclavos, somos libres, libres para alabar y bendecir a Dios, somos portavoces
Es el cuarto portavoces del mensaje de salvación y debemos de ser adoradores por la gracia y la misericordia que Dios nos da día a día. Yo espero que el mensaje traiga paz a tu corazón, te ayude a vivir este tiempo, que nunca olvides tu esencia, nunca olvides que ya no eres de este mundo, somos parte del pueblo de Dios, hemos alcanzado misericordia y que tú y yo durante el día, cada día, tengamos un tiempo para alabar, bendecir a Dios y ocupar este medio para llevar el mensaje de esperanza. Brilla con la luz de Cristo, mantente unido a Cristo, no te separes de Él en estos tiempos. Recuerda, no son vacaciones y no se refiere solamente al salir, son tiempos para buscar a Dios, conectarnos con Él, permanecer en Él, disfrutar la libertad que tenemos en Cristo, reconocer que ha sido su gracia la que nos ha hecho ahora sus hijos, para cuando termine todo esto, siempre nuestro corazón tenga motivos para darle la gloria a Él. Que Dios te bendiga, amada iglesia. Dios te bendiga a ti que ves este video. Te deseamos una buena tarde, un buen fin de semana. Que Dios guarde a tu familia, que Dios guarde a los tuyos durante este periodo. Te amamos, te bendecimos y damos gracias a Dios porque nos permite saludarnos. Dios te bendiga.